etcétera. El chiste de la civilización originaria es que ella surgió sin que otra civilización le diera, por así decirlo, el empujón. En los límites de Veracruz y Tabasco, aquí tenemos a dos muy distinguidos investigadores veracruzanos, en los límites de Veracruz y Tabasco, en esa zona que tiene ríos, zona pantanosa, encontramos una serie de centros que de un protourbanismo van a dar lugar a las primeras ciudades. Allí hay un arte extraordinario, las cabezotas en basalto, las esculturas, los altares, la planificación, por ejemplo, en la venta, y hay montículos ya, hay un patio, aquel patio que dicen que tiene forma de cabeza de jaguar. Y allí también vamos a ver que esto que es indicio de estratificación, de sacerdotes, de guerreros, de mercaderes, va a empezar a irradiar hacia otros lugares. Va a irradiar hacia la zona que llamamos Maya, va a irradiar hacia el altiplano donde está Teotihuacán, va a irradiar hacia Oaxaca, va a irradiar a todo lo largo de la costa de Veracruz y en cierto modo menos intenso hacia la costa occidental de México. Entonces, esta civilización que brota probablemente desde el siglo, desde el milenio, segundo milenio antes de Cristo, la civilización olmeca, va a dar lugar a muchas manifestaciones, como ocurrió con Egipto, como ocurrió con Mesopotamia, etcétera. Entonces, eso es como lo que tenemos que apreciar en Mesoamérica. Es el desarrollo de una civilización que en cierto modo no ha muerto. Yo creo que los mexicanos actuales, y centroamericanos también, todos tenemos rasgos y elementos de la cultura mesoamericana. Y si me preguntan hasta dónde llega hoy Mesoamérica, comenzó en una zona pequeña en las costas del Golfo, y ahora llega no solamente a Los Ángeles, sino a Chicago y hasta Nueva York. ¿Por qué? Pues porque hay gente mexicana o centroamericana que lleva elementos desde la sensibilidad que tenemos, la visión del mundo. Yo he preguntado a alguna gente, a ver, ¿usted a quién le reza? A los taxistas, porque me dicen, ahora, pues, ¿a quién quiere usted? A la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Nada más, no, también a nuestro Padre Jesús. Y entonces yo le digo, bueno, y la palomita esa que está en las iglesias también, ¿qué? Esa es la paloma de la paz. Ah, bueno. Y el otro viejito que está ahí, no, pues es San José. O sea, no es la Trinidad cristiana, sino la dualidad antigua. Nuestra madre, nuestro padre, Ometeotl. Es una manera de interpretación del cristianismo espontánea por gente heredera de Mesoamérica. En la sensibilidad, en la visión del mundo, en el sentido artístico que trabaja con cuidado, en el sentido que tenemos un aprecio por las personas, tratando de reverenciarlas, de no ofenderlas, en la alimentación, en la farmacología. Tal vez el último, sexto foco de civilización originaria sea el ámbito de las culturas andinas del Perú. Exacto, eso te iba a comentar. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí tenemos lo que es admirable. En primer lugar, por ejemplo, logros en el sistema calendárico. El sistema calendárico maya, sabemos por las correcciones en las estelas que llegaron a tener una captación de la duración del año un 10.000º más cercana que la de la corrección gregoriana que nos rige en el calendario del mundo occidental. Luego también llegaron a tener un concepto del cero, es decir, de carencia de valor, antes que ningún otro pueblo en la historia humana. Y los mayas llegaron a desarrollar una escritura completa, es decir, que puede decir frases con verbos, sustantivos, etcétera, que le llaman logosilábica, porque tiene signos, logos, que representan ideas o palabras, pero también luego silábica, con elementos que forman cartuchos y que permiten indicar, por ejemplo, cuál es el papel de la palabra en la oración. Todo esto permea a Mesoamérica. Hay muchísimas ciudades mesoamericanas. Simplemente en el área maya yo creo que son decenas de centros, ¿verdad? No solamente ceremoniales, son centros urbanos. Y luego la gran metrópoli de Teotihuacán. Nosotros los mexicanos somos herederos de esa civilización mesoamericana y de la civilización del cercano Oriente y de Egipto, a través de que pasó a Grecia, de que pasó a Roma, que la enriquecieron también, y luego pasó a España, y pasó a las Galias, y pasó a Britania, y a través de España tenemos esa otra herencia. Yo les digo a mis alumnos, tenemos una gran herencia cultural. Si nos va mal a veces, es por otra causa, ¿no? Por flojos y por corruptos, así que es la lección que yo saco. Mesoamérica es un ámbito extraordinario. Precisamente fue en 1943 cuando el doctor Paul Kirchhoff estableció el término Mesoamérica, precisamente refiriéndose a una gran área, una superárea que tenemos uno de los mapas en que se puede ver
el área que cubría, o sea, parte de México, una parte de Centroamérica, y en donde se dieron estas civilizaciones a las que ha hecho referencia el doctor León Portilla. Yo quisiera entonces preguntarle a Sara Ladrón de Guevara, precisamente, que nos ilumine un poco con respecto a esta presencia olmeca en lo que es hoy Veracruz, Tabasco y demás, ¿no? Sara. Claro, pues efectivamente, creo que la gente a veces no tiene conciencia del largo periodo histórico que vivió Mesoamérica. Muy a menudo cuando la gente habla de Mesoamérica, Mesoamérica prehispánica, pensamos inmediatamente en los aztecas o en los mayas, y poco tiene conocimiento de esa diversidad enorme que se dio en esta área mesoamericana, y a veces no se da cuenta de la lejanía temporal que hay, por ejemplo, desde los aztecas, que son los que se encuentran los españoles cuando vienen a la conquista, con los olmecas, que son 3,000 años, y 3,000 años es muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ¿por qué hacemos una hilación y por qué si Kirchhoff definió Mesoamérica solo para el siglo XVI, por qué lo podemos jalar este término y seguir hablando de Mesoamérica 3,000 años antes? Porque ocurre que reconocemos una unidad de pensamiento en que encontramos que podemos entender a los olmecas porque conocemos de los aztecas. Finalmente, de los olmecas no hay documentos escritos. Entonces, lo que sabemos de Mesoamérica prehispánica es en buena medida lo que los cronistas españoles dijeron en lenguas europeas. Y lo que describieron de los aztecas, lo que explicaron de los mayas, de pronto toma sentido cuando los arqueólogos excavan y encuentran piezas arqueológicas que representan conceptos, personajes, deidades, que tienen algo en común con esas culturas de 3 milenios posteriores. Entonces, justamente, si se puede reconocer a este foco civilizatorio en los olmecas, es porque es por primera vez, es lo más antiguo, que mantiene una unidad cultural, que mantiene una unidad iconográfica, que mantiene, por lo tanto, una unidad en la cosmovisión, con culturas conocidas muchísimo tiempo después. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre la largueza de este periodo de tiempo y cómo se iban desarrollando culturas que mantenían ciertos aspectos similares y al mismo tiempo una enorme diversidad étnica y cultural y de lenguas en todo este vasto territorio. Sí, fíjate, esto que comenta Sara es muy importante, porque en efecto, de lo olmeca a lo azteca, que ya es, digamos, la última cultura, pues son 3,000 años. Mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. En que se ha dado todo un desarrollo, todo un proceso de desarrollo. Yo diría que los aztecas o mexicas son la fachada de Mesoamérica, la fachada última, ¿no? Sí. Es decir, el resultado de un proceso de desarrollo, claro, de una civilización originaria que culmina con los mexicas, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Y que tiene inicio con los olmecas. Claro. Ya existía desde antes presencia humana, desde Por luego. supuesto, el poblamiento de América es mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Pero cuando podemos decir, esto es Mesoamérica, exacto, es a partir de esta civilización que ocurre justamente en el sur de la costa del Golfo. Félix, yo quería hacer una reflexión muy pertinente, creo. Efectivamente, Mesoamérica es uno de los focos originarios de civilización, tiene un desarrollo cultural independiente. Y esto plantea un gran problema a la arqueología y a la reflexión histórica mundial. ¿Por qué? Claro. Porque en Mesoamérica no hubo animales domesticados, no hubo rueda, no hubo el manejo de los metales, del bronce y el hierro. Entonces quiere decir que fue un fenómeno de desarrollo civilizatorio sui generis, que un gran pensador como Hegel, en sus prelecciones de filosofía, dijo que América era el continente del futuro, pero lo quitaba del pasado, no lo ponía en la historia.